Bueno, buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Manuela y voy a presentarles el archivo que armé para analizar la imagen visual en emprendimientos en el marco de la diplomatura de Economía Social. Así que bueno, les voy a mostrar primero que nada un PDF que van a recibir conjunto a un link y lo que vamos a hacer es hacer un pantallazo general, sobre todo de la primera parte que me parece que contiene los ejes principales que son importantes tener en cuenta para poder después llevar a cabo las actividades. Las actividades las van a hacer cada uno por su cuenta, van a ver que tienen unos apartados donde hay un lapicito, ya lo vamos a ver, que invita a hacer distintas dinámicas, son súper recomendables, la realidad es que todo se aprende mucho más haciéndolo en el momento, con el ensayo y el error, así que los invito a todos y a todas a que lo puedan llevar a cabo. Bien, bueno, acá les dejo mi contacto, por cualquier cosa que necesiten, saben que me pueden escribir. Y bueno, lo que vamos a empezar analizando es principalmente, esto lo voy a pasar medio rápido, vamos a hablar de lo que es la imagen visual, ¿sí? Y por qué es tan importante la imagen visual para el desarrollo de nuestra comunicación estratégica. Estamos. Bien. Lo primero que analizamos es qué es una imagen visual y la respuesta es que es una representación o figura, ¿sí? Que tiene un determinado objeto. Y acá empezamos a pensar por qué nos importa tanto utilizar estas representaciones, estas imágenes para nuestro emprendimiento. Lo principal es comprender que las imágenes lo que nos van a ayudar es a vincularnos con nuestros clientes, nuestros usuarios o nuestros potenciales clientes, ¿sí? Este vínculo lo que va a permitir es tener un primer acercamiento o justamente un segundo o tercer acercamiento, una fidelización, para poder vincularme positivamente con mi cliente. Entonces, cuando hablamos de vincularnos, yo lo esquematicé de esta manera para poder ir haciéndolo de una manera un poco más gráfica, más lúdica, pero lo importante siempre es tener en cuenta que todo lo que vamos a trabajar en relación a las imágenes va a ser para potenciar este vínculo entre mi consumidor y mi marca, mi empresa o mi organización. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en este vínculo? Bueno, justamente que no solamente vamos a llegar a través de nuestro producto o nuestro servicio, en este caso puse producto, pero también incluye servicio, sino también por el valor que tiene la marca. ¿Cuál es la diferencia entre el producto y el valor de marca? Bueno, el producto concretamente va a ser los atributos tangibles que tiene el producto o servicio que yo brindo, ¿sí? Las prestaciones, ¿sí? De qué calidad es, qué características tiene, ¿sí? En cambio, el valor de marca tiene que ver con algo que no está vinculado concretamente a lo que yo doy, sino a cómo lo doy, ¿sí? El valor de marca es el valor que va a tener mi marca para el cliente. Cuanto más valor tenga la marca para mi cliente, más valor va a tener mi marca, ¿sí? Acá entendemos un poco este concepto de valor de marca. Bien, entonces, ¿por qué el valor de marca? ¿Por qué es tan importante el valor de marca? Porque justamente este valor de marca va a hacer que mi consumidor tenga una imagen de marca, ¿sí? Positiva respecto a mi marca, a mis servicios o a mis productos. Ahí entendemos un poco lo que es el valor de marca, ¿sí? Cuánto valor tiene mi marca y como estuvimos comentando recién también, la imagen de marca, que es la imagen de marca, cuál va a ser el imaginario que tiene mi cliente en la cabeza cuando piensa en mi marca. Ese va a ser el nexo vinculativo, ese va a ser un poco el origen de ese vínculo que hoy graficábamos, ¿sí? Entre mi marca y mi cliente. Entonces, cuando hablamos de imágenes de marca, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué imagen tiene esa marca en la cabeza de mi consumidor? Lo voy a pasar un poquito rápido porque la verdad es que son muchas filminas, pero bueno, la idea es que puedan leerlo atentamente, así que después van a poder chusmearlo un poquito más con detenimiento, yo lo paso medio rápido, pero a priori nos quedamos con estos conceptos, valor de marca, imagen de marca. Bien, ¿qué más? Tenemos entonces a mi cliente, ¿sí? O a mi potencial cliente. Por otro lado tenemos a mi marca o a mi empresa, a mi organización. Y tenemos ese vínculo. A través de la imagen que tenga mi cliente en su cabeza, va a
vincularse positiva o negativamente conmigo, ¿sí? Ese vínculo se genera a través de la imagen que tiene el consumidor en la cabeza. Y esa imagen que tiene el consumidor de la cabeza va a ser por el valor de marca y también, obviamente, por si el producto que yo comercializo es bueno o no. Bien, para pensar, primera actividad. Acá vamos a ver ya entonces un poco cómo sería el esquemita que yo les propongo para que ustedes hagan actividades. Tiene que ver justamente con pensar cuáles son las características que tiene mi producto o servicio que puedan fortalecer ese imaginario. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo estoy comercializando algún producto vinculado a niños, ¿sí? Quizás yo lo que tengo que pensar es primero con quién me voy a dirigir. Si me voy a dirigir principalmente a los niños o me voy a dirigir, por ejemplo, al padre o madre, ¿sí? O a la persona encargada de comprar los insumos para ese niño. Y cuáles van a ser las características dentro de mi marca, de mi emprendimiento, para poder vender ese producto, ¿sí? De la mejor manera, ese imaginario, cómo construyo ese imaginario. Esta primera etapa es quizás un poco más compleja, ¿sí? Porque es bastante abstracta, pero bueno, la idea es que piensen qué características tienen en su marca que podrían llegar a utilizar como imaginario. Otra característica importante es el cliente, ¿sí? Conocer al cliente, esto que decíamos recién, ¿quién me va a consumir? ¿Me va a consumir, por ejemplo, el padre o la madre de ese niño? ¿O yo lo voy a pasar en determinados entornos en donde haya niños y los que me vean y me elijan sean niños? Entonces, conocer a mi cliente puede ser tanto un niño como puede ser un padre o una madre, ¿sí? O por lo menos el destinatario de mi imagen publicitaria o de mi identidad. Entonces, definir bien a mi cliente, qué características tiene, qué le gusta, ¿sí? Nosotros ahora le llamamos cliente, lo van a ver también con el término de avatar, ¿sí? Pero principalmente vamos a hablar de clientes, ¿sí? ¿Quién me elige? Entonces, tengo que conocer los códigos. ¿A qué me refiero con los códigos? ¿Cómo habla? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuál es su entorno? O sea, por dónde se mueve, cuáles son sus gustos, intereses, qué otras marcas consume además de la mía, ¿no? También a veces puede llegar a consumir a mi propia competencia o puede también consumir de repente una marca de un producto totalmente distinto, pero conocer esos intereses nos va a ayudar muchísimo para poder comunicarnos con ellos, para poder generar piezas de comunicación que afecten a su imaginario y por ende que genere un mejor vínculo, ¿sí? Lo que hablábamos hoy más temprano. Bien, entonces a quién me comunico, ver cómo percibe, cómo interpreta ese cliente, ¿sí? Para poder vincularnos a través de la imagen de marca. Una segunda actividad entonces es pensar a mi cliente, ¿sí? ¿Qué gustos tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, pensar en alguien más chico, en alguien más grande, en alguien, no sé, en una mujer, una determinada ciudad, ¿sí? ¿Cuáles son esos intereses? Bueno, todo eso, hacer una especie de listadito, ¿sí? Generando como una especie de avatar, ¿sí? Para poder pensar en nuestro cliente ideal, ¿sí? No siempre todas las características van a coincidir para todos mis clientes. Yo voy a tener clientes de distintas edades, es lógico, pero se trata de pensar en una especie de cliente ideal, ¿sí? ¿Cuál va a ser el mayor rango etario que me consuma, por ejemplo? Bien, entorno y competencia, otra cuestión interesantísima para tener en cuenta. Para yo poder desarrollar toda mi identidad visual, para yo poder generar una estrategia de marca, ¿sí? Voy a necesitar pensar en la competencia. ¿Cuál es mi competencia? ¿Sí? ¿En qué entornos me muevo? ¿Quién compite conmigo? ¿Quién vende un producto similar? Y de esa manera también conocer los códigos. Hoy hablábamos de conocer los códigos de mi cliente, bueno, también conocer los códigos de la competencia. ¿A qué, no sé, a qué horarios comunica? ¿Qué tipo de imágenes utiliza? ¿Qué tipo de frases utiliza al momento de generar contenido? ¿Qué colores predominan en el rubro, por ejemplo? ¿Sí? Son todas características que van a hacer que yo pueda, con una especie de investigación de mercado, conocer a mi competidor y así entender un poco mejor los códigos del rubro. Bueno, esto es un poquito más de lo mismo. Teníamos el esquema principal, que era el consumidor y la empresa, mi empresa o mi organización. Y también tenemos otras empresas que son la competencia y también tenemos un entorno en el que se va a mover ese usuario o ese consumidor. Seguimos ampliando un poquito más el grafiquito. Bien,
Seguimos entonces. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, analizar a mi competencia, empezar a hacer un listadito de competidores. ¿Qué competencia es directa? ¿Qué competencia es indirecta? O sea, cuáles son los competidores que venden los mismos productos que yo y cuáles son competidores que venden cosas similares, ¿sí? O que venden cosas que no tienen nada que ver, pero que de repente por algo se vinculan con nosotros, ¿sí? Entonces, indagar, hacer investigación, analizar. ¿Cómo analizamos? Bueno, miramos el Instagram, miramos el Facebook, vamos a un local, ¿sí? Empezamos a ver qué características tienen en común, desde el momento en cómo generan contenido hasta cómo se visten o cómo se presenta una fachada a un local. Todo lo que podamos percibir de mi competidor va a ayudarnos a nosotros a entender cuáles son los códigos de ese sector, ¿sí? Además vamos a tener competidores de repente que comunican muy bien y hay otros que por ahí no tanto. Eso también es un factor a tener en cuenta, ¿no? Que nos puede servir. Medios y canales, tener en cuenta también que no solamente debemos acudir a los canales más convencionales, sino también tener una estrategia en cada canal. Cuando hablamos de canal, por ahí nos referimos más a canales digitales, como pueden ser las redes sociales, pero también tenemos medios de comunicación, medios analógicos, que puede ser desde repartir un volante o desde poner un cartel en vía pública, ¿sí? Hasta, no sé, cualquier tipo de pieza de merchandising que se reparta en un evento, ¿sí? Todos esos canales y medios tienen que estar pensados en un plan de comunicación. Yo tengo que elegir qué cosas comunicar en cada canal. No es cuestión de replicar contenido y hacer siempre lo mismo. Esto tiene que ver con una estrategia de comunicación que vamos a ver un poquito mejor más adelante, pero que a priori es interesante hacer por lo menos un listadito de los medios y canales que pueden llegar a funcionar para mis clientes, ¿sí? Para lo que vimos más arriba, para mis clientes. ¿Qué canales consumen mis clientes? ¿Por qué medios se mueven? Acá tenemos un poquito, ¿no? Los medios digitales y los medios impresos, lo que hablamos hoy. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos acá. La importancia de estar en redes sociales. Hoy en día estar en redes sociales es muy importante. ¿Por qué? Justamente porque es la manera por ahí más específica de poder segmentar a mi público y tener una buena llegada. Las redes sociales se dice que son gratuitas, no tanto, hablamos también de que es necesario quizás generar como un incentivo, una pauta publicitaria, que la vamos a ver también más adelante, pero sí lo que sabemos es que hoy en día tener o no una red social hace la diferencia para tener una buena llegada, y es por eso que es tan importante tener una estrategia de comunicación. No solamente tener una red social porque sí y replicar contenido en todas las redes, sino elegir qué redes voy a tener y pensar un contenido acorde a lo que va, digamos, alineado a mis objetivos, por ejemplo, comerciales, ¿sí? ¿Qué quiero vender yo? ¿Qué piezas tengo para vender? Bueno, ¿cómo las voy a vender? ¿Qué tipo de modelos, por ejemplo, si estamos hablando de algo de indumentaria, qué tipo de modelos van a aportar con mis productos, con mis piezas, ¿sí? Si estoy comercializando, vamos con el ejemplo de indumentaria, bueno, ¿qué colores voy a mostrar? ¿Cómo van a combinar esos colores con el texto que yo voy a poner? Si voy a tener solamente contenido más comercial, o sea, más de venta, o voy a de repente generar contenido de interés para el público que no se relacione solamente con las prendas que yo voy a vender, ¿sí? Bien, todo eso tiene que estar pensado en mi estrategia comercial, ¿sí? En mi estrategia comunicacional también. Bien, esto de elegir los canales, no quedarnos solamente con que hay un canal, hay un montón de canales diferentes. Y esto me da pie para pensar en mi diferencial. ¿Qué es el diferencial? Bueno, y acá los invito a hacer una actividad que está súper buena. Van a poder acceder a ella por el link que yo les voy a mandar. Está hecha en una plataforma que se llama Mural. Es muy sencilla, uno se loguea sin necesidad de descargarse nada, simplemente con el mail se puede loguear, si no también te puedes hacer una cuenta. Y si esto se complica un poquito, también te dejo la alternativa de hacerlo de una manera quizás un poco eh, más sencilla, más analógica, con este mismo PDF que van a recibir, que tiene que ver con una serie de imágenes que van a poder analizar, y cada una de esas imágenes va a tener una característica, ¿sí? Antes de poder llegar a esa actividad, les voy a dar la manera de pensar qué es verdaderamente un diferencial para que puedan después aplicarlo en esta actividad. El diferencial es justamente lo que nos diferencia del resto, ¿sí? Al momento de yo elegir una identidad de marca, una estética,
voy a tener que diferenciarme de mi competencia. ¿Para qué analizamos mi competencia? ¿Para qué analizamos los códigos del sector? Bueno, justamente para elegir un camino en particular que me diferencie del resto. No tiene que ser totalmente distinto sí o sí, uno puede tomar algunas cositas de la competencia, de hecho hasta es sano poder ver lo bueno que tiene un competidor y tomarlo, pero sí saber que uno no puede ser exactamente igual a su competidor. Con lo cual, al momento de diferenciarme, yo tengo que saber qué elementos voy a tomar de mi competidor y cuáles quiero diferenciarme. Entonces, acá viene un poco el ejercicio. Tenemos este producto, ¿sí?, que vende justamente alimento para niños. Hoy hablábamos un poco de esto, ¿no?, de los productos que son para niños. Y si nos ponemos a pensar cómo es la estética, bueno, es una estética que es bastante alegre, es bastante feliz, en donde los protagonistas son niños. Y de repente tenemos esta marca que vende exactamente el mismo producto, ¿sí?, comida para niños, alimento nutricional para niños o para bebés, pero de repente vemos que la estética cambia 100%. ¿Qué aparece? ¿Aparecen niños? Sí, aparecen niños, obviamente son los protagonistas. Pero ¿qué otra cosa aparece? Bueno, aparece un médico, ¿sí? Aparece un adulto responsable, que además está con bata y con todos los elementos vinculados a la medicina. ¿Y qué me está diciendo? Me está diciendo que este hombre, este señor, este médico, avala que el alimento nutricional para el niño está bien, que es algo positivo, que es algo bueno, que es algo saludable. Entonces, si nosotros comparamos estas publicidades, vemos que venden el mismo producto, pero son completamente distintas. Acá está radicado el diferencial, ¿sí? Entonces, yo los invito a que con esta diferenciación, en donde vemos un producto más colorido, más alegre, con dibujitos, orientado más para niños, y vemos de repente a un producto más acromático, gris, vinculado al rubro salud, analicemos para qué públicos van dirigidos. Uno claramente va más para un público infantil y el otro va por ahí pensado para, para una madre o un padre, ¿sí? Esto mismo, la idea es que ustedes puedan replicarlo, ¿sí?, trabajando con esta actividad que yo les voy a mostrar. ¿Cuál es esta actividad que les envío? Bueno, justamente es una grilla donde tienen distintas imágenes, todas del rubro automotriz, son todos autos, y que puedan analizar bien cuál es el diferencial de cada una de ellas, a quién va dirigido, ¿sí?, a qué público va dirigido y cuál es el diferencial. Por ejemplo, este auto claramente va dirigido por una persona que le gusta viajar en, no sé, aventura de extremo, de deporte extremo, por ejemplo. Esta otra, por ejemplo, este auto está pensado quizás más para, no sé, una persona más elegante que tiene que vestirse de una determinada manera, que tiene que, no sé, mostrar cierto lujo, cierta elegancia. Entonces, esta actividad nos va a ayudar a entender el diferencial, ¿sí? Bueno, hasta acá es la parte más importante, es lo que yo les quiero dejar para que lo analicen, porque el diferencial lo es todo. Cuando entendamos cómo se trabaja sobre un diferencial y elijamos el diferencial para mi propio emprendimiento, voy a poder tener por lo menos el 50%, ¿sí? Es súper importante entender estos diferenciales para poder, y vuelvo a retomar un poquito los conceptos anteriores, para poder entender cuál va a ser la imagen de marca, ¿sí? A través de este diferencial voy a entender la imagen de mi marca que va a afectar positivamente al valor de mi marca, ¿sí? Conceptos que hablamos hoy temprano. Entonces, los invito a todos ustedes a entender el diferencial, ¿sí?, de su propia marca y poder aplicarlo visualmente para poder tener una buena imagen de su marca. Voy a hacer un resumencito chiquito de una cuestión que viene más adelante, también para que esto lo puedan llevar en términos tangibles. Esta es la imagen que pueden utilizar si no les abre el mural, ¿sí? Cualquier cosa lo ven desde este mismo PDF más grande. Bien, y acá lo que vamos a trabajar, voy a pasar esta parte de personalidad de marca, metáfora de marca, y voy a pasar a la parte de... Acá estamos, identidad visual, muy bien. De la identidad visual. ¿Cómo voy a poder plasmar ese diferencial propio de mi marca? ¿Sí? Que puede ser, por ejemplo, como decíamos recién, algo más elegante, puede ser algo más informal, puede ser algo más vinculado con lo recreativo, algo más alegre, algo más sofisticado, algo más
disruptivo, ¿sí? El concepto que yo elija, que va a ser el regente de mi diferencial, lo voy a trasladar hacia lo visual, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo traslado hacia lo visual? Bueno, es simple. Vamos a trabajar primero con una actividad que también la pueden realizar si es que están interesados y si tienen ganas, que es completar una serie de preguntas, que es una actividad que se llama Si fueras, ¿qué serías? Que quiere decir, si vos fueras un nombre, ¿qué nombre serías? Si vos fueras un país, ¿qué país serías? Esta actividad lo que nos permite es trasladar todos estos conceptos que son más abstractos, ¿sí? Que ya tenemos en la cabeza, que tienen que ver con nuestro diferencial y con nuestra imagen de marca, vamos a trasladarlos a cuestiones más tangibles. En este caso empezamos por lo más intangible, que son las palabras, ¿sí? Si fueras una ciudad, ¿qué serías? Es lo mismo decir Tokio que decir, bueno, no, una ciudad no, vamos con otro ejemplo mejor, algo más sencillo. Un color. Es lo mismo decir rojo que decir azul. Es lo mismo decir, no sé, naranja. ¿Qué connota el naranja? El naranja connota calidez, el naranja connota cercanía. El rojo de repente puede connotar pasión, pero también puede provocar una sensación de miedo porque es terror y es sangre, ¿sí? Entonces, a ver, algún otro ejemplo, un verbo, por ejemplo. Si yo vendo de repente, no sé, algo vinculado a la moda, no va a ser el mismo verbo que yo utilice que si yo estoy vendiendo, por ejemplo, algo súper casero y artesanal, ¿sí? El verbo va a ser otro, va a ser uno más vinculado al quehacer artesanal, algo hogareño, a trabajar con las manos, que de repente si estoy hablando de moda, por ahí, no sé, confeccionar puede llegar a ser, o combinar, ¿sí? Bien, una vez que tengamos este ejercicio, todas estas palabras que vayan saliendo de este ejercicio, las vamos a pasar a lo que se llama un word palette, una paleta de palabras, ¿sí? Voy a volcar todas estas palabras, ¿sí? Y estas palabras me van a ayudar a mí a poder generar lo que se llama mood board visual. En función de todas estas palabritas que me inspiran a mí para generar mi propia identidad visual, lo que voy a hacer es trasladarlas a un collage que yo genere en donde se puedan ver representadas visualmente todos estos conceptos que vinimos trabajando. Se puede hacer de distintas maneras, es algo totalmente libre, pero este mood board va a ser mi primer acercamiento para yo generar mi estética. Y acá vamos a empezar a ver cómo trasladamos ese mood board a mi identidad visual. Si yo les pregunto qué ven en esta imagen, probablemente ustedes me digan primero y una palita, una zanahoria, bueno, pero yo les voy a pedir que seamos un poquito más abiertos todavía y veamos qué es lo que tiene esta imagen. Tiene fotografías, tiene tipografías, o sea, letras, tiene elementos gráficos contenedores, como puede ser un círculo, tiene un logo, ¿sí? Que dice Chile Huerta. Entonces, empecemos a pensar primero lo más general. Lo más general es cuáles son los elementos que tiene esta imagen. ¿Por qué en esta imagen se decidió utilizar fotografía, por ejemplo, y no tantos iconos? Bueno, porque por ahí se necesitaba mostrar la frescura de la zanahoria recién sacada de la huerta, ¿sí? Si yo les pregunto por qué la tipografía no es una tipografía súper recta y súper estructurada, y es una tipografía más orgánica, más vinculada a la naturaleza. Y ustedes me podrían decir, y bueno, justamente Manu, porque lo que se está queriendo mostrar es algo orgánico, algo natural. Entonces se utiliza una tipografía más caligráfica, ¿sí? Una tipografía más orgánica que se vincule con el contenido que estamos mostrando, ¿sí? ¿Y por qué tiene el logo? Bueno, fundamental mostrar la presencia marcaria, mostrar que este comunicado lo emite el logo que es Chile Huerta. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar en los recursos gráficos, en los colores, en las tipografías, por qué tiene la tipografía que tiene, y por supuesto en las personas. ¿Hacia quién va dirigido? ¿A cualquier persona? Bueno, no, quizás va dirigido a personas que estén interesados en la huerta, personas que estén interesados en cosechar en sus propias casas o cosechar en huertas comunitarias. Bien, un poco esto entonces lo que vamos a hacer es generar este mood board, este tablero de ideas, ¿sí? Que tenga los colores, que tenga las tipografías, que tenga a mi avatar o a mi cliente ideal, que es el que hablábamos hoy más temprano, ¿sí? A mi destinatario, que tenga las fotografías y demás. Teniendo esto, vamos a tener casi la totalidad de lo que sería la identidad visual, ¿sí? Esto es lo que los diseñadores llaman manual de marcas. Son
la paleta de recursos que se utiliza dentro de una marca, que va a ayudarnos a poder después generar todo el resto de las piezas y las placas que necesitamos. Así que bueno, los dejo acá para no hacerla muy larga, los invito a que puedan leer todo el archivo, todo el PDF, está muy explicado, muy pausadamente para que no haya dudas. Igualmente, cualquier consulta que tengan me pueden escribir, pero bueno, los invito a que puedan leerlo, a que puedan hacer todas las actividades, realmente cada una de las actividades que ustedes hagan, por más simples que parezcan, ayudan un montón. Y bueno, gracias por acompañarme hasta acá y cualquier cosita saben que estoy a su disposición.